y atentos a lo que Dios tiene preparado, y para esto vamos a invitar a nuestro querido pastor Cleto Pérez. Amado pastor Cleto Pérez, Dios lo bendiga. Muchas bendiciones, saludos en el Señor, a todos los bendiga. Estamos firmes, plantados, cimentados en el Señor. Si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Estaremos en pie, estaremos firmes en el Señor. Vamos a leer la palabra, la Escritura, la santa palabra de Dios en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Estamos meditando, reflexionando, aprendiendo qué es lo que Dios nos dice a través de su siervo Pablo, cuando este siervo de Dios, este apóstol, escribe a la iglesia de Roma. Habíamos leído y volvamos a leer el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Habíamos dicho, Pablo es siervo, esclavo de Jesucristo. Es apóstol por llamamiento, no por medio de hombres, no por hombres, sino por llamamiento. Y apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que él dice, Pablo, a la iglesia de Roma, apartado para el evangelio de Dios. A partir del versículo 2, 3 y 4 y 5, dice qué es el evangelio, quién es el evangelio, porque él había sido apartado para el evangelio de Dios. Entonces el versículo 2 dice, ese evangelio, dice Dios, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio que Pablo dice, este evangelio de Dios había sido prometido por sus profetas. Es decir, Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. No solo está hablando de Isaías, de Jeremías, está hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento. Está hablando de los profetas que anunciaron ese evangelio que Dios prometió. El evangelio es una promesa de Dios, una promesa hecha en el Antiguo Testamento. Y ya en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15, se menciona, el capítulo 3, versículo 15, se llama el protoevangelio, el primer evangelio. El evangelio es una promesa por los profetas. Dios hace la promesa a través de sus profetas, mejor decir así. Y esa promesa de Dios hecha por los profetas, ¿dónde está? Entonces Pablo dice, en las Santas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. La iglesia no está sujeta a la ley, ciertamente, pero la promesa del evangelio, el evangelio está prometido en el Antiguo Testamento. De manera que nosotros, la iglesia, debemos leer, conocer, escudriñar el Antiguo Testamento, porque allí Dios prometió el evangelio. Entonces Pablo dice, yo soy apartado para el evangelio de Dios, ese evangelio que Dios prometió antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando Pablo escribe, todavía el Nuevo Testamento no estaba conformado como hoy conocemos, lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Romanos
Pablo recién está escribiendo cuando acabamos de leer, cuando leemos, Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, que el Evangelio es promesa de Dios, hecha por los profetas, en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras en esa época es solamente el Antiguo Testamento. Entonces, si el Evangelio es promesa de Dios hecha a través de los profetas en las Santas Escrituras. Y luego anuncia el versículo 3, dice acerca de su Hijo. Así que el versículo 3 muestra que el Evangelio, la humanidad del Evangelio, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje según la carne. Entonces, el Evangelio prometido en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, en las Santas Escrituras, ¿quién es? Dice, es su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, el Evangelio era del linaje de David según la carne. Nos está hablando aquí de la humanidad del Evangelio, de la humanidad de Jesús. Jesús siempre existía, pero tenía que hacerse carne como nosotros, salvación. Entonces tenía que nacer, hacerse hombre como nosotros, humano como nosotros. Y Dios prometió ese Evangelio a través de la humanidad de David, tenía que ser de la línea de David. Entonces, por eso dice que era del linaje de David según la carne, según la humanidad. Así que el Señor Jesús era humano, también Dios, divino. Entonces el versículo 4 nos habla de ese evangelio, fue prometido por los profetas. Promesa registrada en las Santas Escrituras. Y el versículo 4 habla del cumplimiento. Dice, fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios eterno, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne, está hablando de la encarnación. Tenemos que hablar de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión, de su glorificación, y que el Señor glorificado se sentó a la diestra del Padre y derramó esa obra del Señor Jesús. El Espíritu Santo muestra que Él es el Evangelio prometido a través de los profetas, registrado en el Antiguo Testamento. El Evangelio es el Señor Jesús, hecho humano, hecho carne, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y derramó el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo es el Evangelio. Es el Evangelio. Promesa cumplida. Y precisamente el Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Evangelio. Debemos leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. El Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 16
del comienzo del ministerio del Señor cuando Él estuvo en Nazaret. El versículo 17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, fijos en Jesucristo. Jesús 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Nuevo Testamento, la obra del Señor, es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través de sus profetas. Entonces, el Nuevo Testamento, los evangelios, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, el evangelio es promesa de Dios. Promesa hecha a través de los profetas, promesa registrada en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Nos habla el versículo 2, 3 de Romanos. Ahora vamos otra vez a Romanos, el capítulo 1. Versículo 2, 3, habla de la humanidad y de la divinidad del Señor. Él fue manifestado, proclamado, declarado Hijo de Dios. Él es el Evangelio. Entonces, los versículos 5 a 7 nos habla que este Evangelio de Dios es para todas las naciones. Porque el versículo 5 dice, ¿por quién? Por Jesucristo, que es el Evangelio de Dios. Dice, recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos el favor de Dios, la salvación. Recibimos el apostolado para proclamar esa gracia de Dios, el Evangelio de Dios. El apostolado no solamente tuvo el apóstol Pablo y los apóstoles, sino la iglesia. La iglesia también tiene su apostolado, su servicio, una misión que cumplir. Hemos dicho, apóstol es una persona llamada, enviada, con una misión. La iglesia también tiene esa misión. Entonces Pablo dice, nosotros, dice, ¿por quién recibimos? Nosotros recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. Si creemos en el Evangelio de Dios, obedecemos. Si obedecemos, tenemos fe. Y fe van juntos. Entonces, dice, recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, el Evangelio es para todas las naciones. No solamente para una iglesia, no solamente para un grupo, sino para todas las naciones. Entonces, habíamos dicho, Pablo es siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué de la iglesia? El Evangelio es para todas las naciones. Entonces, Pablo dice el versículo 6, dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Hay que poner entre paréntesis esa frase que dice hacer. Es mejor leer de esta manera el versículo 6.
entre las cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Así que la iglesia de Roma es llamada por Jesucristo. Los creyentes somos todos llamados por Jesucristo, llamados por Jesucristo. Versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, los que estaban los creyentes de esa época, llamados de Jesucristo. Y no solo eso, el versículo 7 de Dios, amados de Dios. Entonces la iglesia del Señor, los creyentes, somos llamados de Jesucristo, amados de Dios. Y luego el versículo 7 continúa diciendo: llamados santos. Hay que poner entre paréntesis la frase que dice hacer, mejor decir llamados santos. Nosotros también estamos, santo quiere decir separado, nosotros también estamos, la iglesia está separada, apartada para Dios, para el Evangelio, para Jesús. Jesús es el Evangelio. Entonces, esta porción de la Escritura, esta salutación que Pablo hace a la iglesia de Roma, nos dice que es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, que Dios había ya prometido en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Entonces, es menester necesario nosotros conocer la Escritura, escudriñar, reflexionar la Escritura del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, porque allí Dios prometió el Evangelio, porque allí nos habla del Señor Jesús. Necesitamos tiempo más. El mismo Señor en el Evangelio de Lucas nos muestra en los últimos capítulos cómo el Antiguo Testamento se cumplió en el Señor Jesús. Entonces, apreciados hermanos, el Evangelio es Jesús. Jesús hecho hombre, hecho humano como nosotros, declarado Hijo de Dios, se sentó a la diestra de Dios, está allí, está por nosotros. Así que, hermanos, en este tiempo crítico, difícil que atraviesa la iglesia, la humanidad, Jesús es nuestro Salvador. Él es la buena noticia, porque evangelio quiere decir buena noticia. Jesús es la buena noticia para la humanidad, para su iglesia, para los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y la iglesia es llamada de Jesucristo. La iglesia es amada por Dios. La iglesia es santa. La iglesia es santa. Entonces, ánimo, hermanos, Dios los bendiga. Esto es lo que nos dice la Escritura cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma. Muchas bendiciones. Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a agradecer al Señor por su palabra y también orar al Señor que su gracia, como Pablo al terminar esta porción de la Escritura dice a esos santos, a esos amados de Dios, a esos llamados, dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy necesitamos en estos días.